¿Qué tal? Buenos días, chicos, selección, ¿cómo están? Muy bien, chicos, muy bien. Buenos días también. Ya, Quispe, Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos de selección uno? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases. Y el día de hoy tenemos una clase de repaso. De repaso. Y estaba dudando si repasar todo lo que hemos avanzado hasta el día de hoy o solamente las últimas clases. Así que muchachos, me animé por eh, tomar en cuenta para el examen las últimas cuatro clases. Cuatro clases. ¿Ya? Las dos de Grecia y dos de Roma. ¿Sí? Hemos tenido esas últimas cuatro clases. Las primeritas, pues ya vamos a asumir, ¿no? Que ustedes, muchachos, ya, si les preguntara, también contestarían porque son selección. ¿Ya? Pero en sí nos vamos a centrar en estas cuatro clases, ¿ya? Grecia uno, Grecia 2, Roma uno y Roma 2, ¿ya? En sí son dos temas largos, son dos nada más temas, pero son largos, por eso ameritó, pues, un par de clases para cada uno. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer un repaso, primero teórico y luego práctico, ¿ya? Sobre esos temas, y así, pues, nos preparamos para nuestro examen la próxima semana. Listo, chicos. Yo les he enviado por intranet un material, una práctica de 20 preguntas. Ustedes deben tenerlo a la mano para que me acompañen en la resolución. ¿Ya? Muy bien. Así que empezamos, ¿ya? Empezamos. ¿Ya? Y como le decía, pues vamos a iniciar no con las preguntas de frente, sino con la parte teórica. Y para eso voy a colocar acá unas líneas de tiempo, unos cuadritos, para resumir lo que hemos estudiado, ya que nuestro repaso nos va a durar, pues, ya, no lo sé, ya un poco más de media hora, y pues son cuatro clases, ¿no? Que hemos desarrollado en 8 horas, así que en media hora tenemos que hacer este repasito. Muy bien, así que empezamos repasando lo que fue la historia de Grecia. Muy bien, aquí tenemos un mapa como para ubicarnos. Decimos que Grecia corresponde a la parte sur de la península balcánica, que vemos aquí en el mapa, ¿no? De color anaranjado. ¿Ya? Ahí está. También tienen que diferenciar la península del Ática, vamos a agrandarlo porque no se ve, la península del Ática, donde ubicaremos Atenas, y la península del Peloponeso, donde vamos a ubicar a Micenas y Esparta. Aunque toda la historia griega en sí empezó en Creta, en esta isla que está acá entre el Mediterráneo y el mar Egeo. ¿Y por qué hay otros espacios ahí pintados? Ah, es porque los griegos colonizaron otras tierras, en Asia Menor, en el sur de Italia. Muy bien, ¿ya? ¿Cuáles son los periodos de la historia de Grecia? ¿Recuerdan? Pues hemos colocado muchos periodos. El primero fue el cretense, allá por los 2600 antes de Cristo. ¿Ya? En Creta hemos destacado a una ciudad, Nosos, Nosos, que fue el centro de la civilización cretense. Y los cretenses son los que desarrollaron la talasocracia, fueron la primera talasocracia. ¿Qué significa eso? Que fue el primer pueblo de navegantes, el primer pueblo que logró controlar el mar, gracias a los barcos numerosos que pues fabricaron. ¿Ya? La civilización cretense cayó eh, problemas internos, desastres naturales, pero también por la invasión de un pueblo a Grecia, los aqueos.
Y con la invasión de los aqueos empezó un siguiente periodo, el micénico, ¿ya? Llamado así porque los aqueos levantaron varias ciudades, entre ellas Micenas. Micenas fue la ciudad predominante, hegemónica en este periodo micénico, ¿ya? Allí habíamos destacado la guerra entre Micenas y Troya, la guerra de Troya en el periodo micénico. Los troyanos fueron derrotados. ¿Sí? En el mapa se ve la ubicación de Troya, ahí está, en Asia Menor. Troya era un obstáculo para los griegos, porque los griegos querían expandirse hacia el Mar Negro, y para llegar al Mar Negro hay que cruzar este estrecho, ¿ya? El Esponto o los Dardánelos para poder llegar al Mar Negro, pero allí se encontraba la ciudad de Troya. Micenas destruyó Troya en esta guerra. Muy bien, pero el poder de Micenas terminó cuando otro pueblo invade Grecia, los dorios. Los dorios acaban con Micenas y empiezan otro periodo que hemos llamado oscuro. Oscuro. Oscuro por la falta de información sobre este tiempo, ya que los dorios no dejaron textos escritos, ¿ya? Pero lo que sí dejaron los dorios fue el hierro. Ellos introdujeron el hierro a Grecia, ya que los anteriores solo conocían el bronce. Con los dorios empezó la era de hierro en la historia griega. Muy bien, también llegaron los jonios y eolios. Todos estos pueblos van a ser parte pues, de esta comunidad de gente que llamamos los helenos o griegos. En el periodo arcaico, estos pueblos, jonios, eolios, dorios, fundan nuevas ciudades. Y a estas ciudades le llamamos polis. Como el espacio era pequeño, las polis van a colonizar otras tierras, como se ve en el mapa. ¿Ya? Esta colonización griega se produjo en el periodo arcaico. ¿Ya? De ahí viene el periodo clásico, caracterizado porque estas polis que habían surgido ahora van a vivir su auge, su esplendor, ¿ya? Su esplendor en el periodo clásico, que corresponde al siglo V antes de Cristo. Y las dos polis más importantes de este periodo clásico fueron Atenas y Esparta, que van a ser rivales, por lo que vamos a decir en un momento, ¿ya? Muy bien, este periodo clásico termina cuando los griegos, las polis, son conquistadas, son dominadas por una Macedonia que vemos al norte de Grecia, ¿ya? Uno de los reyes macedónicos fue Alejandro Magno, quien lideró una gran expansión por el continente asiático, derrotó a los persas y creó el Imperio Macedónico. Cuando hablamos del Imperio Macedónico, estamos ya en un periodo llamado helenístico, el último periodo de esta historia griega. ¿Ya? Y aquí lo importante es que la cultura griega se ha difundido por Asia, por Oriente, y ha tomado elementos de los pueblos orientales. Y así la cultura griega sufre una transformación. Al enriquecerse a esa nueva cultura enriquecida, le llamamos helenismo. Y por eso este periodo, el periodo helenístico. ¿Ya? Muy bien. El imperio macedónico se partió a la muerte de Alejandro, se formaron varios reinos helenísticos y estos fueron conquistados en el año 146. Bueno, el territorio griego fue conquistado por los romanos en ese tiempo. Así hemos recordado los periodos de la historia griega, y es la parte complicada, recordar pues ¿ya? Tantos periodos. Aquí vamos a comparar a Esparta y Atenas. Esparta era de origen dorio, fue fundada por los dorios. Su economía era agrícola, ya que ellos controlaban un valle, el Eurotas. ¿Ya? Esparta era una aristocracia, es decir, una élite, una nobleza, era la que tomaba las decisiones, la que gobernaba. Esparta no era una democracia, era una aristocracia militar, porque estos gobernantes eran ex soldados, eran gente de guerra, ¿no? Quien creó este régimen fue Licurgo, un legendario legislador espartano. En la sociedad espartana encontramos a los ciudadanos guerreros llamados los espartiatas u homoioi. Ellos eran la élite
de Esparta, la élite guerrera, ¿no? Pero también existían los periecos, que eran hombres libres, pero que no eran ciudadanos. Ellos no podían gobernar Esparta. Vivían en los márgenes de la ciudad. Y había muchísimos ilotas, esclavos, entre comillas, del Estado, y entregados a los espartanos para que ellos trabajen sus tierras. Así vemos a Esparta. A Atenas, pues decimos que Atenas fue de origen jonio, fue fundada por el pueblo de los jonios, ¿ya? Y que su economía era comercial, ya que no había mucho valle en Atenas. Su gente va a volcarse al mar Egeo, y va a tener un comercio intenso, generado de riqueza. En Atenas nació la democracia. Esparta se quedó como una aristocracia. En cambio, Atenas evolucionó. También fue un tiempo una aristocracia, pero al final se transformó en una democracia. Esclavista porque la mitad de su población era esclava, cuando no debería ser. Todos deberían ser ciudadanos. Pero pues fue la primera democracia. Atenas fue la primera y la única democracia que existió en la antigüedad. Muy bien. En la sociedad ateniense encontramos a eupátridas, ¿sí?, que eran los ciudadanos, en los metecos, que eran los extranjeros que vivían en Atenas, y esclavos. ¿Ya? Aquí en esta imagen colocamos pues a esos sectores. Los ciudadanos, es decir, aquellos que pueden participar en la política, tomar decisiones. Ajá. Quienes no podían participar en la política, quienes no eran considerados ciudadanos en Atenas, eran las mujeres, los metecos o extranjeros y los esclavos. ¿Ya? Así que no solo había clasismo, esclavismo, sino también un fuerte machismo en ese tiempo. En esta línea de tiempo vamos a colocar cómo Atenas se transformó, porque Atenas pasó por varias formas de gobierno. Primero fue una monarquía, cuando el poder recayó únicamente en un rey llamado Basileus. Después se transformó en una aristocracia. Aristocracia significa el gobierno de una élite, de una nobleza, de unos pocos. Había una nobleza de sangre que gobernaba en ese tiempo. De sangre porque el poder pasaba de padres a hijos. Eran los mismos, de las mismas familias, los que gobernaban Atenas al inicio. En ese tiempo, Dracón creó el Código Severo, un código con sanciones muy duras, con penas muy severas, el Código Draconiano. Después Atenas se convirtió en una timocracia. Es decir, los que van a gobernar ahora, los que van a ocupar los altos cargos de gobierno, van a ser únicamente gente con riqueza, con riqueza. Una oligarquía comercial, esos ricos comerciantes, son los que tomaron el gobierno en la timocracia. ¿Quién creó la timocracia? Solón. Solón abolió la esclavitud por deudas. Así que la gente pobre que había sido esclavizada porque no pudo pagar sus deudas, ahora quedaban liberados. ¿Ya? Después vino la tiranía, cuando un hombre tomó el poder por la fuerza. ¿Quién fue ese hombre? Pisístrato. ¿Ya? Y tras la caída de la tiranía de Pisístrato, es que recién se construyó la democracia, que es la forma de gobierno que más pues destacamos de Atenas. Todo esto en Atenas, ¿ah? Porque Esparta fue una monarquía, luego fue una aristocracia y ahí se quedó. Esparta no siguió evolucionando, ¿ya? En cambio Atenas pues sí continuó, ¿no? Sí siguió sus transformaciones. Así como Vegeta, que se queda siempre en la transformación anterior, ¿no? Y Goku pues siempre le gana con una o dos transformaciones, pues, ya, qué cólera, porque yo también apoyo a Vegeta. Sí que por ahí, no sé qué hago hablando de esto. A ver, cuando hablamos de la democracia, pues hablamos del gobierno de los ciudadanos. Ajá, pero recuerda que no todos son ciudadanos. Por eso es una democracia distinta a la nuestra. Los ciudadanos son iguales entre sí. El problema es que no todos eran ciudadanos. Por eso una democracia esclavista, distinta a la nuestra. ¿Quién fue el padre de esta democracia? Clístenes, ¿ya? Y fue el padre porque estableció la isotemia o isonomía. ¿Qué es eso? Pues es la igualdad ante la ley de los ciudadanos. Y si los ciudadanos son iguales
ante la ley, entonces todos pueden participar en esta democracia. Y también creó el ostracismo, que era el destierro de aquellos que ya podían atentar contra la democracia. Posibles tiranos eran desterrados con el ostracismo de la ciudad de Atenas. Muy bien. Ahora, si únicamente vemos el periodo clásico, recuerda que hay varios periodos en la historia griega, pero si nos centramos únicamente en el periodo clásico, pues aquí tenemos que destacar a las guerras médicas. ¿Ya? Sabemos, fue la guerra entre los griegos y los persas, por el control del mar Egeo, ¿ya? Por el control de Grecia también, la Hélade o Grecia, ya que los persas decidieron invadir Grecia. Muy bien, ¿ya? Pero sabemos que los griegos se unieron y formaron una alianza, la Liga de Delos, que al final derrotó a los persas. No podemos hablar pues de batalla por batalla, eso ya lo vimos en su momento. Acá estamos resumiendo que las guerras médicas fueron ganadas por los griegos, gracias a que se unieron en una alianza dirigida por los atenienses. Y así las guerras médicas trajeron como consecuencia el auge, el esplendor de las polis griegas y la decadencia del imperio persa. Muy bien, tras la guerra médica se vivió un periodo que llamamos el siglo de Pericles, que es pues el mejor momento de toda esta historia griega, ¿no? De la antigüedad. Así es. Pero entre las ciudades de Grecia, una de ellas tuvo la hegemonía, Atenas. ¿Ya? Tuvo la supremacía, esta Atenas. Claro. Eh, Muy bien. ¿Y por qué Atenas? Porque Atenas, pues, logró crear un imperio colonial, logró dominar claramente el comercio en el mar Egeo. Atenas utilizó la alianza, la Liga de Delos, en su beneficio para poder controlar los negocios, para poder defenderse de sus rivales. Pericles era el principal político de Atenas en ese tiempo y él consolidó y expandió la democracia. Digo consolidó porque no todos participaban en la democracia ateniense, ¿ya? Muchos no aceptaban ocupar cargos de gobierno porque no era pagado. Pericles empezó a pagar los cargos de gobierno con la ley de la Mistoforia y así atrajo a más gente en el régimen. También reconstruyó Atenas, que había sido destruida en las guerras médicas, y levantó los templos más, ¿no? Importantes de Grecia, el Partenón y el Erección. Ajá, así es. ¿Dónde están estos templos? En la Acrópolis, en este monte sagrado, ¿no? En la parte alta. ¿Ya? En cambio, el Ágora es la zona central de la ciudad y está en la parte baja. ¿Ya? Pone que en el Ágora se reúnen los atenienses, en la Acrópolis se reúnen sus dioses, según sus creencias. Ahí está el Partenón, ¿ya? Y por ahí ya no le he puesto el Erección. El siglo de Pericles terminó con la guerra del Peloponeso. Atenas y Esparta se van a enfrentar por la hegemonía. Atenas tenía la Liga de Delos y Esparta la Liga del Peloponeso. ¿Ya? Muy bien, se enfrentaron por la hegemonía y también porque había una rivalidad comercial entre las dos ciudades más comerciantes de Grecia. Atenas, la número 1, y Corinto, la número 2. Corinto no quiso ser la número 2, entonces buscó a Esparta para ayudarle y así poder derrotar a Atenas. Sabemos que la victoria fue de Esparta y Esparta tuvo la hegemonía, acabó ya la hegemonía de Atenas, ahora estamos en la hegemonía de Esparta. Pero Esparta no pudo mantener su liderazgo. Esparta fue derrotada por Tebas. Ajá, aprovechó que Esparta estaba débil por los 30 años de guerra contra Tebas. Pero después Tebas fue derrotada a su vez por Macedonia, la Macedonia de Filipo, del padre de Alejandro Magno. ¿Ya? Así es, ¿ya? Y tras esto sabemos que Alejandro invadió Persia y creó pues el imperio macedónico. Muy bien. A ver, eh, estamos recordando la parte teórica, es cierto, pero para no cansarnos, ¿ya? Vamos a dejar
el repaso de Roma, de la parte teórica de Roma para después, y más bien podríamos, ya, no quiero hacer eso, quiero pues ir a, ya, ir pues a las preguntas, ¿ya? Así que quiero buscar las preguntas, a ver, ya, no quiero cambiar, ya, a ver, mm, mm, vamos a las preguntas, ¿ya? A ver, acá. Bien, chicos, ¿me apoyan ya? Me apoyan con las respuestas de estas preguntas. Ya sabes que para el examen de la próxima semana no vienen igualitas las preguntas, pero viene de manera similar. Así que no basta con saber la clave, sino tenemos que saber entender qué es lo que nos preguntan y cuál es la respuesta. Tenemos que entender la pregunta, qué es lo que tenemos que conocerla acá. A ver, fue una de las causas de la destrucción de Troya por los micénicos. ¿Ah? En otras palabras, ¿por qué se dio la guerra de Troya? ¿Mm? ¿Por qué se dio? A ver, ya los chicos me están contestando, pero hay dos alternativas que me están dando, ¿ah? La C y la D. La C y la D. A ver, veamos cuál es la correcta. A ver, veamos. A ver, veamos a ver, C y D me dicen, ¿no? Ya. A ver, veamos la C. A ver, ¿qué dice? Los dorios buscaron dominar el mar Egeo. Los dorios. Los dorios. Ah, ya, ahora entiendo por qué está complicada esta pregunta. Porque no puse micenas, puse dorios y aqueos. Ajá. Sabemos que la guerra de Troya fue la guerra de Micenas, una ciudad griega, junto a otras ciudades griegas, pues derrotaron a Troya en Asia Menor. ¿Ya? Claro, pero ¿quiénes fundaron Micenas y las demás ciudades que le apoyaron? ¿Los dorios o los aqueos? Los que fundaron Troya, perdón, los que fundaron Micenas fueron los aqueos. Los dorios ni habían llegado a Grecia en esta época de la guerra de Troya. Los dorios aún nada, no estaban acá. Vinieron después de la guerra de Troya, después. Así que fueron ciudades aqueas, como Micenas, las que querían controlar la ruta al Mar Negro. Los aqueos ya dominaban los negocios en el Mar Egeo, pero querían ir más allá, al Mar Negro, pero en el camino estaba Troya. Por eso, ya vamos a dar como clave en esta primera pregunta la D. ¿Ya? Así es. Ya después de esta guerra vienen los dorios y derrotan a Micenas. Esa es otra guerra, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, ¿quiénes me dijeron la D primeritos? A ver, primeritos. ¿Ya? Mamani, muy bien. De la Cruz, Ledesma, ¿ya? Vadillo. Así es. Muy bien. Así es. Los dorios luego derrotaron a Micenas, ¿no? Correcto, Canepa. Muy bien, pasemos a la siguiente, a ver. En el territorio griego abundan las montañas, los pequeños valles. Esto generó un aislamiento geográfico. Ya está hablando del territorio griego. Esta situación, ¿cómo influyó políticamente? ¿Cómo influyó en la política de los antiguos griegos esta situación geográfica? Abundantes montañas y pequeños valles. A ver qué respuesta damos. A ver, ya, ya hay una gran mayoría que me está dando la clave correcta. Ya, muy bien, correcto. De la Cruz, Santa Cruz, Quispe Saavedra, Mamani, ajá. Esa es la clave. ¿Ya? Pérez Vázquez, Navarro, ya. Pérez Vázquez, Karina. Esa es la respuesta. A ver, vamos a poner lo que me han dicho, la C. Claro, así es. Pequeños valles
pues generaron pequeñas ciudades. Montañas los separaban, así que generaron que esas ciudades sean independientes de las otras. Hemos dicho que los griegos no se unificaron, no se unieron formando un solo gran estado. Siempre vivieron en ciudades independientes conocidas como polis. Polis, ¿ya? Así es, la fragmentación en polis. Dicen que la geografía no determina, ¿no? Influye. En este caso, influyó fuertemente para esta organización política griega. Así es. A ver, ya me está dando la clave de la siguiente. Ya, pasemos a la siguiente, la 3. A ver, tenemos acá que relacionar. ¿Ya? A ver, vamos a relacionar, a ver, vamos en orden. Acá están 3 de los periodos. 3. ¿Ya? Son 6 periodos que hemos visto. Acá hay 3. Los 3 últimos. ¿Ya? A ver, el periodo arcaico. ¿Con qué lo relacionamos? Auge de la polis, auge, surgimiento o pérdida, ¿no? Con la A, la B o la C. En el periodo arcaico, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, ¿qué sucedió? Así es, Karina. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Vamos a... Ya, me están dando esta respuesta. En efecto, en el periodo arcaico surgieron las polis. Fue fundada Atenas, Esparta, ¿no? Y otras ciudades. Periodo arcaico. ¿Ya? Dorios, jonios, eolios van fundando nuevas ciudades. Muy bien. De ahí viene el periodo helenístico. Helenístico, pues, ¿qué pasa en ese periodo? ¿Ah? Correcto, José Pérez. Ajá. Claro, ya me están dando la alternativa, la clave general, ¿no? Ya, ya, yo estoy yendo por partes, pues. A ver, el periodo helenístico es el periodo, es el último periodo de esta historia griega que hemos mencionado, en la cual las polis ya están dominadas. ¿Qué les pasó? Después de haberse matado en la guerra del Peloponeso, se debilitaron y vino Macedonia. Y Macedonia los dominó con Filipo II y luego con Alejandro Magno. Así que ponemos la pérdida de la independencia por parte de las polis. Sin embargo, su cultura seguía brillando, la cultura griega. Y el periodo clásico es cuando esas polis, que habían surgido en el periodo arcaico, viven su auge. Dentro del periodo clásico hemos ubicado al siglo de Pericles, ¿ya? El apogeo de Atenas y en general de Grecia. Por lo tanto, la respuesta en la 3, ¿ya? Es la B. ¿Ves? Ahí está. Bien, pasemos a la 4. Una diferencia política entre Atenas y Esparta fue, ¿qué cosa fue? ¿Cuál es la clave aquí, muchachos? La 4. A ver, Atenas se evolucionó en la democracia, Esparta se volvió una diarquía. A ver, ¿qué me dicen los muchachos? Ya, muy bien, ahí está. Ya, bien, Karen Quispe, ya, de la Cruz, Santa Cruz, Quispe Saavedra, Cruz Hidalgo, Coronel, así es, ya, y pues ya muchos, todos han participado, creo, en esta pregunta. Qué bueno. A ver, en efecto, la clave es, ya, un momentito, chicos, un momentito. Ya, ha habido un pequeño error. Un pequeño error, por a cualquiera le pasa. ¿Ya? Ahora sí, ahora sí. Donde estábamos, pregunta 4 creo que era. Ya. Ahora sí, muchachos, la respuesta es la A. ¿Ya? La A.
Ahí está, acabo de demostrar que soy un ser humano. Me equivoco también. Atenas, en efecto, tuvo varias transformaciones, como hemos visto, pero al final se transformó en una democracia. En cambio, Esparta no tuvo esa evolución. Esparta ya se transformó en una aristocracia con Licurgo y se mantuvo así. Entonces ahí encontramos la diferencia política entre Atenas y Esparta. En Atenas había cambios, ¿no? En Esparta, pues, era una sociedad muy conservadora, que no aceptó los cambios. Exacto, exacto. ¿Ya? Muy bien. En la B que decía, Esparta se convirtió en una diarquía. Esparta, pues, tenía dos reyes, ¿recuerdas? Dos reyes. Por eso le llamamos diarquía a Esparta. Mientras Atenas se mantuvo como monarquía, no, pues Atenas fue monarquía al inicio, pero sufrió varias transformaciones, igual que Goku. Ya, pero la transformación que más nos importa es la democracia. Uh -huh. Ok, muchachos, ¿ya? 5. A ver, con el término agogé, ¿ya? Con este término se le conoce a la educación espartana. Acá tenemos que recordar cómo fue la educación espartana. Qué diferente a nuestra educación, ¿Qué estarían aprendiendo, pues, historia, los espartanos? Ya están aprendiendo, pues, a luchar, ¿no? A pelear. Muy bien, dice, esta AOG se caracterizó por ser una educación obligatoria, estatal, colectiva y ¿qué más? ¿Qué más? A ver qué dicen los muchachos. Muy bien, todos han acertado, ¿no? Así es, todos acertaron. Espero no equivocarme yo otra vez. Bien Castro, bien Rafael, bien Pérez, Romero, De la Cruz, ¿ya? Chuquivilca. Muy bien, y todos los demás que me han dicho que la clave es la B. Ajá, militarista, ¿no? De hecho, ¿no? Era una educación para formar militares, no para formar científicos, sino pues militares. De ahí la diferencia con Atenas. 6. A ver, a principios del siglo V antes de Cristo, Darío I, emperador persa, sofocó la rebelión de las colonias jonias. ¿Ya? ¿Dónde quedaban las colonias jonias? En Asia Menor. Este hecho, esta rebelión de las colonias jonias en Asia Menor, dio inicio a qué? ¿A qué dio inicio? A ver, ¿qué cosa me están señalando? Bien, Rosana Castro, ¿ya? Bien, Andrea Chiquivilca, correcto, José Pérez, ya, algunos no han acertado, Karina Pérez, muy bien, Mamani, De la Cruz, Santa Cruz, Navarro, muy bien. La respuesta aquí es las guerras médicas. Las guerras médicas. Claro, decíamos que una ciudad griega en Jonia, como le hemos llamado a las costas de Asia Menor, en la actual Turquía, una ciudad llamada Mileto se sublevó contra el dominio persa y hasta quemaron una ciudad persa, Sardes, y los atenienses fueron a ayudarles. El emperador Darío aplastó a la rebelión, pero los atenienses escaparon. Entonces Darío decidió atacar Atenas, atacar Grecia, ¿ya? Y así se dio inicio a las guerras médicas, ¿ya? Que al final Darío perdió, y Jerjes y Artajerjes, ¿no? Las tres guerras la ganaron los griegos. Muy bien. En las 7 nos hablan de Pericles. Él fue el líder del Partido Demócrata, ya. Gobernó entre esos años como estratega. A ver, en su gobierno hay apogeo económico, cultural, ya. Pero en el aspecto político, ¿en qué destacó este siglo de Pericles, este gobierno de Pericles? ¿En qué destacó en el plano político? ¿Ya? Así es. ¿En qué destacó? A ver, ¿qué respuesta damos? Eh, muy bien, Chuquivilca. Muy bien, José Pérez. Ajá.
Jordan de la Cruz, Andrea Chuquivilca, Santa Cruz, Han Hachi, Cruz Hilario. Muy bien, chicos. En efecto, la respuesta aquí es la A. La A. Pericles no fue el creador de la democracia, pero fue el que lo consolidó. ¿Ya? Con la ley de la mistoforia, decíamos, cuando comenzó a incentivar económicamente a los que participaban en las asambleas y los que ocupaban cargos públicos. Con plata la gente, pues, se mueve más, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y también difunde el sistema democrático, busca expandir la democracia a otras ciudades de Grecia, y ahí choca con Esparta, que rechaza la democracia. Esparta es aristócrata. Bien, en la 8, una de las causas principales de la hegemonía de Atenas sobre Grecia, ¿cuál fue? ¿Ah? Tenemos que buscar una razón de por qué Atenas tenía la hegemonía en Grecia, por qué era la número 1 Atenas en este tiempo, en el siglo de Pericles, ¿ya? Porque después ya decaen. ¿Qué respuesta damos? A ver, de acuerdo, José Pérez, ¿ya? De acuerdo, Chávez, ¿ya? Castro Gutiérrez, mmm, Chuquivilca, Mamán, no, Sanjachi, bien. Aquí me han dicho sus compañeros que, a ver, me han dado la A y la B. La mayoría me ha dado la B. En efecto, me voy a quedar con la B. El dominio marítimo y comercial que Atenas ¿no? logró en el mar Egeo. Así es, dijimos que con las guerras médicas, en el siglo de Pericles, Atenas creó un imperio marítimo comercial. Dominó claramente en el mar Egeo. Opacó a los demás griegos en los negocios. Y es una causa muy importante para decir que Atenas tenía la hegemonía. Ahora, la A, la superioridad del sistema democrático ateniense. Ya, o sea, eso está bien, ¿no? Pero antes de las guerras médicas, antes del siglo de Pericles, ya Atenas era una democracia. Ya Atenas era una democracia antes que empiece la guerra. Pero a pesar que Atenas era una democracia ya, no tenía la hegemonía. Era una ciudad importante, pero no tenía el control. ¿Ya? Entonces, a pesar que ya era democrática, esa democracia no le dio la superioridad, pues, frente a los demás. Tuvo que pasar la guerra y Atenas controlar los negocios, controlar la liga de Delos. Por eso, entre las dos alternativas, prefiero la B. ¿Ya? Me parece que es una mejor respuesta la B. Y la mayoría de ustedes, pues, han razonado igual que yo. Muy bien. 9. Un factor importante para la derrota de Atenas en la última guerra del Peloponeso. Esta pregunta es un poquito complicada porque fueron 3 las guerras del Peloponeso. 3 veces se enfrentaron Atenas y Esparta. Pero en la última guerra, ya fue donde Atenas ya terminó perdiendo completamente. Pues, ¿qué hace diferente a esa última parte de la guerra a las anteriores? A ver, ¿qué marcamos? ¿Qué cosa consideran ustedes, muchachos, en la 9? A ver, muy bien, Jonathan Santa Cruz, ya, muy bien, Roxana Castro, ¿quién más? Jordan de la Cruz, ajá, correcto, José Pérez, ya, Karina Pérez, muy bien, ya, no menciono otros apellidos porque me han dado otra alternativa, ya, a ver, la A no puede ser porque desde el inicio, desde la primera guerra del Peloponeso, Atenas apoyó a Esparta, pero con su apoyo no fue suficiente para que puedan derrotar a Atenas. No fue suficiente. Necesitaba más fuerza, más apoyo. En la primera guerra del Peloponeso, Pericles murió por una fuerte peste
que se dio en Atenas, es cierto, pero esto ocurrió en la primera guerra del Peloponeso, y a pesar de la muerte de Pericles, Atenas no fue derrotada. Filipo II llegó después, ¿no? Para conquistar toda Grecia. La clave que estamos dando acá es la D, la alianza de Esparta y Persia. En efecto, en la parte final de la guerra, los persas apoyan a los espartanos, le brindan oro para que Esparta pueda construir una poderosa flota, porque a Atenas solo se le podía entrar por mar, no por tierra, por sus altas murallas. Pero para entrar a Atenas, primero había que destruir a la marina ateniense, con el apoyo de las demás ciudades griegas. Y ahora, con el apoyo de los persas, Esparta formó una flota y derrotó a Atenas. Y entró desde su puerto al interior. Ya cuando los soldados estaban dentro, ya pues ahí se vio pues, ¿no? La fuerza de los soldados espartanos. Así que por eso el apoyo persa pues terminó inclinando ya totalmente la balanza en favor de Esparta. ¿Ya? Muy bien. Dedo. ¿Ya? Una pregunta tal vez un poquito más complicada esta 9. 10. La cultura griega se expandió por el mundo antiguo. Así es, lo griego no quedó únicamente en Creta y en el sur de los Balcanes. No, se irradió más allá. ¿Por qué? ¿Qué factores permitieron la expansión de la cultura griega en el mundo antiguo? A ver, vamos a ir enunciado por enunciado, ¿ya? Ustedes me van a querer dar la clave de frente, ¿no? Allá, sí, ya me están dando, ¿ves? Correcto, José Pérez, esa es la clave, ¿ya? Pero vamos a ir poco a poco a ver con los demás. A ver, el intenso comercio marítimo griego, ¿sí? Una manera de que la cultura viaje es a través del comercio. Los griegos vendían su cerámica con sus diseños de sus dioses. Eh, los griegos pues viajaban a otros lugares, enseñaban, estudiaban. ¿Recuerdas a Herodoto, no? Viajando por acá, por allá. El comercio generó pues que los mismos griegos conozcan también, ¿no? A través de los productos que compraban, cosas de otros pueblos. Y todo esto suma para pues que los griegos desarrollen una cultura más elevada y se extienda. El punto 2, la expansión de Alejandro Magno. También, Alejandro Magno es de Macedonia. Él es uno de los que conquistaron Grecia. Pero Alejandro Magno se siente griego. Fue alumno de Aristóteles. Él aprendió todo de Grecia. Y cuando él y sus hombres invadieron al imperio persa, hicieron que la cultura griega se difunda por el continente asiático. La guerra de Peloponeso sí no le veo relación con la expansión de la cultura griega, porque es una pelea entre griegos. No veo cómo con esa pelea interna se difunda la cultura griega. Las colonizaciones sí, porque los griegos, como hemos dicho, en el periodo arcaico, colonizaron Asia Menor, las costas del Mar Negro, el sur de Italia, el sur de Francia, y llevaron lo griego más allá. Por lo tanto, la respuesta que damos en esta pregunta 10, y de acuerdo conmigo, están pues Pérez José, ¿quién más está de acuerdo conmigo? Cruz Karen, ya, voy a marcar, ya, Carmen Rocha, la D, la D. ¿Está bien? La D. ¿Ya? Muchos me dijeron la C. Ya, pero si marcamos la C, estamos señalando que Alejandro Magno no difundió la cultura griega. Y sí lo hizo. Sí lo hizo. Llevó lo griego a Asia, hasta la India, imagínense. Bien, hasta aquí son las preguntas sobre Grecia. Así que muchachos, vamos a dejar esta parte y voy a volver a la parte teórica para hacer un breve repaso sobre Roma y después continuamos con las 10 preguntas que faltan sobre Roma. Muy bien, esperamos un minuto, chicos. No quiero que se me cansen.
Listo. Bien, pues recordemos lo que hemos estudiado sobre Roma. A ver, Roma pasó por 3 largos periodos: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía empezó cuando Rómulo, este legendario personaje, fundó Roma, supuestamente en el año 753 a.C. Se convirtió en el primer rey, con él empezó la monarquía, un régimen en el cual un rey concentraba el poder, pero ese rey era elegido por una asamblea de patricios, ¿ya? Y gobernaba de por vida. Así que vemos que Roma fue una monarquía, tuvo 7 reyes en total en esta primera parte. Se dieron algunas construcciones destacadas en el periodo monárquico, como la cloaca máxima, este, este desagüe para retirar de los alrededores de Roma los excesos de agua, los pantanos que habían, y así Roma pudo seguir creciendo. Y otra obra, que también lo ubicamos en el periodo de la monarquía, es el circo romano. El circo, ¿ya? Que era un hipódromo. Allí los romanos, pues, veían la carrera de caballos. Esas obras correspondieron a un rey llamado Tarquino el Antiguo. En este tiempo ya vemos cómo se configuró la sociedad romana, con una nobleza que llamamos los patricios, que monopolizaban todo: el gobierno, las tierras, el culto, etcétera. Unos plebeyos, la gente libre de pueblo, ¿ya? Que eran pues artesanos, pequeños comerciantes, pequeños agricultores, y no tenían derechos políticos, no podían gobernar. Y estaban los esclavos, los prisioneros de guerra. Esta monarquía terminó cuando el último de los reyes, Tarquino el Soberbio, fue derrocado, fue sacado del poder por una rebelión romana dirigida por Junio Bruto. Esto en el año 509 a.C. ¿Ya? Así terminó la monarquía y empezó la república. ¿Ya? Este segundo periodo. En la república, el poder no está concentrado en un hombre, un rey. No, el poder está distribuido entre más personas o entre varias instituciones. Aquí voy a colocar algunas, las más importantes, ¿ya? Como el Senado, que reunía a los patricios, a los nobles, y ahí se tomaban decisiones importantes. Se decidía todo lo que tenga que ver con la política exterior. Y aquí se fiscalizaba a los funcionarios del gobierno romano. También están los cónsules. Ellos se encargaban de dirigir la guerra, de dirigir los ejércitos. Están los comicios, las asambleas populares. Estas 3 son las principales instituciones de la República Romana: Senado, los cónsules y los comicios. Pero habían, claro, más. Por ejemplo, los tribunos de la plebe. El tribuno de la plebe era un defensor de los plebeyos. Tenía un poder llamado veto. Podían anular cualquier decisión de cualquier otra autoridad. Los tribunos eran elegidos por la plebe para que los defiendan, los representen en esta república romana, ya que los demás eran patricios. Pero todo esto eran circunstancias normales, porque si había un grave peligro, una amenaza, ¿no?, inminente, muy bien, en emergencia ellos nombraban, en una situación de peligro, nombraban un dictador por 6 meses. ¿Ya? El dictador absorbía todo el poder, pero solo por un tiempo corto, 6 meses. Y luego de los 6 meses el poder regresaba al Senado, los cónsules y los demás. Así entonces se organizó el poder en tiempos de la República. Muy bien, la rebelión del Monte Sacro lo habían destacado porque aquí los plebeyos habían hecho huelga, abandonaron la ciudad de Roma y exigieron tener representantes. Y la consecuencia principal de esta rebelión es justamente la creación de los tribunos de la plebe,
¿ya? Ellos surgen a partir de esta protesta plebeya. Muy bien, y siguieron protestando los plebeyos. Así que los patricios, desde el Senado, desde las asambleas, comenzaron a aprobar una ley, otra ley, y así nace el derecho romano. Este conjunto de leyes escritas que se hicieron desde la República. Fue en la República cuando nace el derecho romano. Y este derecho es considerado pues el principal aporte de los romanos a nosotros. Muy bien, en tiempos de la República se produjeron varias guerras que le permitieron a Roma convertirse en la primera potencia. Y la guerra más importante de los años de la República fueron las guerras púnicas, que enfrentó, sabemos, a Roma y a Cartago. ¿Ya? Muy bien, la guerra se dio por el control del Mediterráneo occidental, ¿ya? Por el control del comercio, de las islas, de esta parte del Mediterráneo. A pesar que Cartago tuvo a un genio militar en sus filas, Aníbal que derrotó varias veces a Roma, pero en la batalla final Aníbal perdió ante Escipión el africano. Y así Cartago fue derrotada, destruida con el tiempo en la Tercera Guerra Púnica, y Roma se convirtió en la primera potencia de la antigüedad. Muy bien, ahí está. Ya, claro, falta ver más cosas de la República, pero eso en la siguiente página. La República terminó cuando un hombre, Octavio, tomó el poder total. Nuevamente el poder se concentra en un solo hombre. En este caso, un emperador. Octavio fue el primer emperador de Roma. Se hizo llamar Augusto, ¿sí? Divino, en el 29 antes de Cristo. Y con él nació el Imperio Romano. El imperio, otra etapa de concentración del poder, ¿ya? En manos del emperador, por supuesto. Allí también se hicieron grandes obras, ¿no? Como el Coliseo Romano, ¿ah? Es de este tiempo, ¿ah? En cambio, el circo se construyó desde la monarquía. El Coliseo, donde luchaban los gladiadores, es en el imperio, junto con otras obras como el Arco del Triunfo. Este arco, que lo hizo Constantino, hubieron otros también, servía para conmemorar victorias romanas, ya que ahí se grababan escenas de esas victorias justamente, para que nadie olvide pues lo que Roma fue capaz de hacer. También otra construcción de la época del imperio son los acueductos. En la parte alta de, ¿no? de estas construcciones, en la parte alta, hay un canal que conduce el agua desde un manantial que cae en alguna montaña hasta la ciudad. Así que tenían agua, ¿no? Limpia pues en sus ciudades gracias a estos acueductos, como el de Segovia que vemos en el dibujo. Muy bien, el imperio terminó cuando Roma fue tomada por los bárbaros en el año 436 después de Cristo. Pero, profe, ¿se ha saltado a los demás emperadores? No, ya, sino que lo vemos en esta última diapositiva teórica. A ver, entonces aquí vamos a agrandar un poco la última parte de la República y el Imperio Romano. ¿Ya? Esta fue la última clase que tuvimos, me parece. La crisis de la República. ¿Ya? La crisis. Muy bien. A ver, ¿por qué la crisis? Porque a finales de la República se dieron guerras civiles. Los plebeyos tomaron las armas contra los patricios. ¿Y por qué hicieron eso los plebeyos? ¿No habían conseguido ya tener derechos similares a los patricios en esta república? Pues sí, ya lo habían conseguido. Pero la causa principal aquí era la tierra. Un montón de tierra habían conseguido los romanos durante las guerras de conquista. Y esas tierras fueron entregadas únicamente a los patricios. Todos los plebeyos, soldados, pues estaban molestos. ¿Ya? Para que te acepten en el ejército, tenías que tener tierras. ¿Ya? Entonces, un plebeyo que tenía una pequeña tierra
se dedicaba, ¿no? Era un campesino, con una pequeña tierra, decía, yo sí tengo, ¿no? Lo aceptaban en el ejército y le prometían que cuando ganen, le iban a entregar más tierras. Así que dejó botada su tierra, su pequeña tierra, para ir a la guerra. Pero a pesar que ganó, que ganaron los romanos, el Estado no les dio a ellos. Y los plebeyos regresaban a sus pequeñas tierras y como habían quedado abandonadas prácticamente, los plebeyos pues habían quedado empobrecidos. Así que se levantaron exigiendo tierras. Muy bien, socialmente se enfrentan plebeyos y patricios, pero políticamente se enfrentan los del Partido Popular y el Partido Optimate. Los optimates eran los conservadores, los que no querían cambios, y los populares eran los que sí aceptaban cambios, hacer algunas reformas en favor de la plebe para evitar las guerras civiles. Y así se dieron varias guerras civiles. Esto se dio después que los hermanos Graco fracasaron en su intento de hacer reformas, como la reforma agraria, un reparto más justo de la tierra. Los hermanos Graco, Tiberio y Cayo, fueron asesinados. Y tras estas muertes de sus representantes es que empezaron las guerras civiles. La primera enfrentó a Sila y a Mario. Sila era optimate, Mario era popular. La victoria fue de Sila, quien estableció la primera dictadura vitalicia, ya por parte de Sila. Muy bien, ya murió Sila, años después se produjo la Segunda Guerra Civil. ¿Ya? Tres hombres se habían unido en el llamado primer triunvirato, Julio César, Pompeyo y Craso, pero al final terminaron enfrentándose. Julio César, que había conquistado las Galias, hizo el poder total, se enfrentó a Pompeyo en la Segunda Guerra Civil. ¿Quién ganó? Ganó pues Julio César, quien estableció una nueva dictadura vitalicia. Bueno, hasta que lo mataron en el Senado, ¿no? Lo mataron. Muerto César, sus seguidores formaron el segundo triunvirato. Octavio, Marco Antonio y Lépido, el segundo triunvirato. Pero igual que pasó, ¿no?, con el primer triunvirato, los miembros del segundo triunvirato también se enfrentaron por el poder total. Y en este caso, en esta tercera guerra civil, Octavio derrotó a Marco Antonio. Y así Octavio ya se convirtió en el primer emperador. ¿Ya? Con Octavio nació el imperio, pero recuerdan que el imperio tiene dos fases: el alto imperio, llamado también principado, y el bajo imperio o dominado. Principado porque Octavio adoptó el título de príncipe, princeps, por eso a esta época le llamamos principado. ¿Ya? Muy bien. Los príncipes o emperadores de esta parte conservaron las instituciones republicanas. O sea, dejaron que siga existiendo un senado, tribunos, cónsules y todo lo demás. Pero ya esas instituciones no tenían poder como ocurría en la república. Era solo una fachada para que el emperador haga creer a la gente que la república continuaba, que la democracia, entre comillas, continuaba. Pero pues era el poder de uno. Muy bien, ahí hemos destacado a Augusto. Octavio, ahora es llamado Augusto, fue el primer emperador. Y su reinado fue el, ¿no?, más destacado. Se habla pues del esplendor cultural, el siglo de Augusto. ¿Ya? Gracias a la paz que se dio en este tiempo, la economía y la cultura vivieron pues ¿no?, un gran momento. La llamada Pax Octaviana, ¿sí? Un periodo de relativa paz interna en Roma. Destacamos al emperador Nerón también, el que inició las persecuciones contra los cristianos, acusándolos de haber incendiado Roma. ¿Ya? A pesar que creemos que Nerón fue el que incendió Roma, según dijeron los historiadores de esa época. Vespasiano también fue importante porque él mandó construir el Coliseo romano. ¿Ya? Tiberio, importante porque con él se logró la máxima expansión territorial del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces recuerda que la máxima expansión se logró en tiempos del Imperio.
¿ya? Pero fue en la República donde más territorios conquistaron, ¿ya? Pero ya en el imperio se conquistaron los últimos territorios y ahí ya la máxima expansión. El Bajo Imperio, ya con esto terminamos este repaso teórico. En el Bajo Imperio, los dominus, como se le llama a los emperadores, y por eso dominado a este tiempo, los dominos eliminaron las instituciones republicanas. Ya no Senado, esas cosas ya no. El emperador con un poder absoluto, absoluto. ¿Ya? Ahí destacamos a Diocleciano y la tetrarquía. Él partió el imperio en 4. Gobernaron 4 emperadores en ese tiempo. Fracasó ese proyecto. Constantino, él fue el que puso fin a las persecuciones contra los cristianos cuando dictó el edicto de Milán. Y con Teodosio y el edicto de Tesalónica, el cristianismo ahora se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Ya? Dejaron atrás pues su culto a Marte, a Júpiter, y ahora pues el imperio oficialmente se hizo cristiano o católico. Y como ya atacaban los bárbaros, Teodosio partió al imperio en 2, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Así que este mapa corresponde a la máxima expansión, con Tiberio. ¿Con Tiberio? ¿Tiberio dice acá? Uy, hay otro error aquí, no puede ser, muchachos. No puede ser. A ver, a ver. No es Tiberio, tal vez como empieza con T, no, tampoco es Teodosio, ¿ya? Pero sí empieza con T, ¿ya? ¿Cómo se llamó el emperador en cuyo gobierno se alcanzó la máxima expansión territorial del Imperio Romano? Correcto, Castro, Rafael, De la Cruz, así es, ¿ya? Rivas, José Pérez, muy bien, chicos. El emperador que debí colocar acá, ¿ya? ¿En qué estaba pensando? ¿Ya? Es Trajano. Trajano, ¿ya? Bien, acabo de demostrar que soy 2 veces humano. Muy bien, Trajano, ¿ya? Ahí está. Muy bien. En la vida cometemos errores, chicos. Lo importante es corregirnos. Muy bien. Entonces, ahora sí, dejamos esta parte teórica, ¿ya? Y vamos con las preguntas, ¿ya? Vamos a ver con las preguntas. Vamos a las preguntas de coma. Muy bien. Aquí están. Ahora, muchachos. En la primera pregunta sobre Roma, nos hablan de la monarquía, ¿ya? Que la monarquía ya comenzó a estructurarse la sociedad romana. Dentro de la estructura social tenemos a los plebeyos. Bien, ¿quiénes eran los plebeyos? ¿Qué hicieron los plebeyos? ¿Qué lograron? ¿Qué los caracterizaron? Es lo que tenemos que buscar una alternativa aquí. A ver qué me dicen los chicos. Ya, me dicen, ya, a ver, muy bien. La gran mayoría, la gran mayoría ha acertado. Correcto, Karen Quispe. Correcto, José Vázquez. Ajá, ya. Roxana Castro, ya. Rafael, muy bien. Vadillo, Coronel, Chuquivilca. Algunos me han dado otra respuesta, ¿no? Bien, Navarro. Me han dicho la A, también la C. Ahí veamos. La A. Los plebeyos eran los pobres que eran protegidos por los nobles. Mm, habían- había una población pobre, en efecto, que sí era protegida por los nobles. El nombre que reciben esta gente es el de clientes. Los clientes eran gente pobre
que ante su situación, ellos eh, se ofrecían a la nobleza para ser algo así como sus criados, no esclavos, sino criados. Entonces ellos vivían en las casas de estas familias patricias y eran alimentadas, protegidas por el jefe de esa familia patricia. Y a cambio le debían pues obediencia, dependencia a ese patricio. Entonces no eran esclavos, pero tampoco eran ya hombres completamente libres. Se llamaron clientes. Entonces, cuando acá decimos plebeyos, pues asumo que se refiere a otros pobres, a pobres pero que mantuvieron su libertad, que vivían pues no en la casa de un patricio, sino en sus propias casas, humildes, pero eran libres, ¿ya? Y buscaban pues cómo ganarse la vida haciendo esto, aquello. Me dijeron también la C, siervos semilibres dentro de los feudos. Pues esos siervos semilibres son los siervos de la gleba que vamos a estudiar en el tema feudalismo. ¿Ya? No, estos plebeyos no eran siervos semilibres, eran gente pobre de la ciudad de Roma. Así que la respuesta con, ¿no?, que nos quedamos es la D. Así es, aquellos que con el tiempo obtuvieron derechos políticos. Ah, claro, durante la monarquía, los plebeyos no tenían derechos políticos. Ellos no eran ciudadanos, no lo eran. Un plebeyo era como un menor de edad. Ustedes saben qué significa eso, ¿no? Así es, o sea, son hombres libres, hombres, mujeres libres, pero no podían tomar decisiones políticas, no los llaman para la asamblea, para votar, porque no eran ciudadanos. Muy bien, ya en la República, con las huelgas, con las luchas que hagan, pues Roma tuvo que aceptar que tengan derechos políticos. Se convirtieron en ciudadanos durante la República Romana. A ver, la mayor parte de los territorios dominados por Roma fueron conquistados durante qué periodo? La monarquía, la república, el imperio, acá dice Octaviano, supongo que se refiere a cuando gobernaba Octavio o Augusto, el siglo de Augusto. Entonces, ¿en cuál de esos periodos es que Roma consiguió la mayor parte de los territorios que tenía? A ver, esta pregunta está engañosa. A ver, mm, a ver, correcto. Allá hay varios que han llegado a la respuesta, qué bueno. ¿Ya? Bien, Chuquivilca, bien, Pérez José, ajá. Bien, De la Cruz, Jordan, Mamani, Navarro, Rivas, así es, Castro Gutiérrez, Romero María, Coronel. Ok, chicos, muy bien. ¿Qué nos han dicho ellos? La A, la República. No, profe, el imperio, dicen el resto, el imperio. Es que la pregunta no nos dice, no nos están preguntando en qué periodo Roma alcanzó su máxima expansión territorial. No, nos están preguntando en qué periodo Roma fue acumulando más territorios. En la República prácticamente no conquistaron nada, ¿ya? Roma era una pequeña ciudad. En la República es cuando Roma de una ciudad se convierte pues en un, ¿no?, un estado enorme, porque derrotó a los cartagineses, a los griegos, a los macedonios, a los sirios, a los galos de la actual Francia, etcétera. Inclusive podemos colocar acá también el dominio de Egipto, ¿ya? Así que en la República, al final de la República, ya Roma es grandote, ¿no? Pero aún no se le llama imperio, porque no tenía un emperador. Entonces ya en el imperio, cuando ya tiene emperador, se hicieron otras conquistas. Britania o Inglaterra, Mesopotamia,
Es cierto, pero si comparamos, los territorios que se conquistaron en la República fueron mayores a los territorios que se conquistaron en el Imperio. Por eso nos quedamos con la A. Con la A. ¿Ya? Muy bien, entonces no se confundan. ¿Ah? Sí. Cambio la pregunta para el examen y les pongo en qué periodo se dio la máxima expansión territorial. Allí se ponen imperio. Principado, alto imperio, ¿no? Siendo más específicos. ¿Ya? En cambio, si les preguntamos en qué periodo se dio las mayores conquistas, fue en la República. Ok. Sí. A ver, es cierto, gran parte de la cultura romana no era romana, era una copia de la cultura griega. Cierto, los romanos pues admiraron la cultura griega, la asimilaron, la difundieron, pues hablamos de una cultura greco-romana. Pero en algunas cosas los romanos pues pusieron de su parte, ¿ya? Era algo propio de Roma o era algo que los romanos hicieron mejor que los griegos. No creo que sea filosofía, no creo que sea en ciencias, en artes, tampoco. ¿Pero en qué? Entonces acá hay que identificar eso. A ver, ¿qué dicen los muchachos? Dicen, a ver, mmm, ya, ajá, la mayoría ha dado con la respuesta. Así es, la mayoría. Uh-huh. A ver, bien, Coronel, bien, Rafael Vázquez, uh-huh. José Pérez, ajá, Cristel Chávez, ¿no? Jonathan Santa Cruz, Camila, no, no, no. Ya, a ver, entonces, ¿con cuál nos quedamos? Bien, Chuquivilca, de la Cruz Jordan, ajá, ¿qué me han dicho ellos? Me han dicho la C. En efecto, la C. El derecho, sí, porque las leyes romanas fueron mejor elaboradas que las leyes griegas. Se inspiraron en los griegos, es cierto, pero los romanos hicieron mejores leyes. Por algo nuestro derecho, ¿ya? Toma, valora el derecho romano más que el derecho griego, egipcio, mesopotámico, el derecho romano. ¿Ya? Entonces, las leyes que Roma difunde son sus propias leyes. En eso no le copió íntegramente a Grecia, no. Y el latín, pues claro está, es el idioma de los romanos. Roma no va a difundir el idioma griego, sino el romano, el latín. ¿Ya? Pues algunos me dijeron la democracia, la A o la B, pero la democracia es de los griegos, de Atenas. Roma tuvo una falsa democracia durante la República. Digo falsa porque los patricios, a pesar de todo, eh, monopolizaron el poder durante la República. No era un verdadero gobierno de ciudadanos la República Romana. En cambio, en Atenas sí hubo una democracia. ¿Ya? Y el teatro, sabemos, es un aporte griego. El teatro nació en la antigua Grecia. El alfabeto nació en Fenicia, ¿ya? Y luego los griegos lo adoptaron. Digamos, a ver, la 14. Con respecto a Roma, ¿qué es correcto? ¿Qué es correcto? A ver, veamos. Mm. Mm. A ver, fue la mayor potencia esclavista de la antigüedad. La mayor potencia esclavista de la antigüedad. Pues ya, sí, es cierto, fue la mayor potencia de la antigüedad. A ver, ya me están dando las claves los muchachos. Uh-huh. Me está dando ya la alternativa respuesta. A ver, veamos quiénes han acertado, ya que ya quieren la clave de una vez, los muchachos. A ver, bien, Chuquivilca, de la Cruz,
José Pérez, bien. Coronel, Rafael Vázquez. No todos han acertado, ¿ah? Me han dado otra clave los demás. Bien, Cristel Chávez. Mariana Rafael, correcto, esa es la clave. Ujú. Muy bien, entonces hemos dicho que el punto 1 es correcto. El punto 2, ¿Roma se ubicó en la península itálica? Sí. ¿En la región de Lacio? También. ¿En el valle del Tíber, del río Tíber, donde rescataron a Rómulo y Remo, donde la loba los rescató? Sí, ahí están. Así que el punto 1 y el punto 2 son correctos. El punto 3, su mayor aporte radica en el derecho. Hemos dicho que en efecto el derecho es considerado el mayor aporte cultural de los romanos a nosotros. Así que este punto también es correcto. ¿Ya? Así es. Muy bien. Muy bien, entonces nos quedamos con la D. Todas son correctas. Todas. Entonces, a ver, ¿qué es incorrecto? Uy, incorrecto, dice. Es incorrecto con respecto a la ley de las 12 tablas de la República Romana. A ver, recordemos, ¿ah? Recuerda que los plebeyos protestaban por tener los mismos derechos, pues durante la República Romana, que fue cuando se produjo esto, los romanos aceptaron, los patricios aceptaron que comiencen a escribirse las leyes. Y así se escribió la ley de las 12 tablas, ¿ya? O el código de las 12 tablas. Esta ley de las 12 tablas fueron las primeras leyes escritas en Roma. Sí, ¿ya? Antes las leyes no estaban escritas. La ley era la costumbre. En cambio ahora la ley es pues la ley escrita. Y esto es mejor, ¿no? Que sea escrito, ¿no? Muy bien. Así que el punto 3 es correcto. Ya nos piden lo incorrecto. ¿Ah? A ver, me están dando claves, así que quiero revisar qué cosa están planteando ustedes. Ah, sí, así es. Correcto, Andrea. Correcto, Roxana. Ya, Jordan, muy bien. Mariana. Ajá. Correcto, José, Andrés. De acuerdo con las respuestas de ellos. ¿Ya? A ver, la ley de las 12 tablas no hizo diferencia entre patricios y plebeyos. Fue la primera ley que los trataba como iguales, como iguales. Cuando acá yo leo igualdad y arriba me han puesto ley, pues asumo que es la igualdad ante la ley. ¿Ya? Y la ley de las 12 tablas, en efecto, estableció la igualdad ante la ley entre patricios y plebeyos. Así que el punto 1 considero que es correcto. El punto 2 permitió el matrimonio entre los populus, serían que el pueblo, los plebeyos, y los patricios. No. Después se dio otra ley llamada Canuleia, y esa ley fue la que estableció que se podían casar una persona de la plebe y otro pues del patriciado, de la nobleza. Se permitió el matrimonio entre clases con la ley Canuleia, no con la ley de las 12 tablas. Así que voy a quedarme con la respuesta de solo dos. Solo la 2 es incorrecta. Las demás son correctas. A ver, 16. Una de las razones del enfrentamiento plebeyo-patricio a finales de la República Romana. O sea, los plebeyos hicieron protestas, se movilizaron al inicio por tener los mismos derechos con los romanos. Y ya en la parte final de la República se pelearon por otro motivo. ¿Recuerdas que dijimos? Las tierras, que las tierras que habían conquistado fueron repartidas de manera injusta. Dieron a los patricios y no a los plebeyos. ¿Qué marcamos entonces en la 16? Marcamos, a ver, 16, claro, José Andrés, ya, bien,
Andrea, Jonathan, María Fernanda, muy bien, esa es la respuesta. ¿Ya? Romero, ok, la respuesta es la B. Así es, los soldados plebeyos regresaron a sus casas, decíamos, y vieron pues que tu familia estaba en la pobreza. Ellos se habían ido, habían dejado sus pequeñas tierras sin trabajar. ¿Ya? Si tienes hijos pequeños y una mujer que tiene que ocuparse de ellos, pues ¿quién iba a labrar la tierra? No, era difícil. Así que regresaron, vieron que su situación era más pobre que antes y el Estado no les había dado tierras a ellos, otras tierras me refiero. Así que se empobrecieron esos soldados plebeyos. Y por eso, con las armas que Roma les dio, se van a levantar. ¿Ya? Correcto, la B. Ahí está. Entonces se dieron las guerras civiles. A ver, 17. El segundo triunvirato. Donde estaban Octavio, Marco Antonio y Lépido. El segundo triunvirato de finales de la historia republicana se formó luego de ¿qué había pasado previamente a la formación del segundo triunvirato? Se rebeló Espartaco, la tercera guerra civil, Octavio ascendió al poder, mataron a Julio César. Pregunta un poquito complicada este 17, creo un poquito complicada. A ver qué dicen los muchachos. ¿Qué dicen? Bien, Cristian, Coronel. ¿Ya? Correcto. José Pérez. Ajá. Sí, sí, han acertado los chicos, ¿ah? A ver, De la Cruz, Rivas, muy bien. Navarro, Chuquivilca, Cruz Hilario, Rafael Vázquez. Muy bien, pensé que les había complicado. ¿Ya? Sí, esa es, Muñico, esa es la respuesta. Marcamos. Dedo, el asesinato de Julio César. Claro, así es. Julio César integró el primer triunvirato. Él derrotó a todos y se convirtió en el dictador de Roma. Pero el Senado, los senadores lo asesinaron. Luego de su muerte, 3 hombres cercanos a él se unieron y formaron el segundo triunvirato. Su hijo Octavio, su hijo adoptivo, y sus generales Marco Antonio y Lépido. Y vengaron a Julio César matando a los senadores que habían, ¿no?, matado a su vez a Julio César. Y luego ya se pelearon entre ellos los miembros del segundo triunvirato, donde ganó Octavio. Muy bien, ahí está entonces la D. La D, correcto. 18. Ya son 20, ya faltan 3 nomás. Identifique esta construcción. Sí, la hemos visto, ¿ah? Hemos visto en el repaso, ahora nomás. ¿Cómo se llama eso? A ver, claro, claro, correcto. Castro, Chuquivilca, muy bien. De la Cruz, muy bien. Pérez, ese es el nombre completo. Ajá, bien, Mamani, Navarro, ya. Coronel, muy bien. Pérez, así es, Chávez. Muy bien, chicos, todos han acertado. Rafael, muy bien. Así que ponemos acueducto, la A. ¿Dónde está el acueducto? Pues está en la parte superior, en la parte superior, ¿ya? Que es un canal, un acueducto, ¿no? Un canal de agua que está transportando, pues, el agua a las ciudades. Y así los romanos podían tener, pues, ¿no?, agua en sus casas, podían levantar sus termas, sus baños públicos, ¿no?, con agua caliente. Muy bien, gracias a estos acueductos. Los arcos de triunfo eran diferentes, ¿no? Yo pensé que iban a confundirse con los arcos del triunfo, por la forma que tienen. Hay arcos debajo, pensé que se iban a confundir con la B. ¿Ya? Qué bueno que ustedes no se confunden. Claro, los acueductos de Segovia son los que vimos en el repaso, ¿no? El siguiente mapa corresponde a Roma, pero ¿de qué etapa? Porque Roma fue pequeñita, fue creciendo, logró la máxima expansión, se partió en dos, pues ¿a qué periodo corresponde? República, Principado, Imperio de Oriente, Imperio de Occidente,
Marcamos en la 19. A ver, ¿qué marcamos? Marcamos. ¿Ya? Bien, chicos. Bien, señorita Castro. Bien, Pérez, Chuquivilca, De la Cruz. Ujú. A ver, ¿quién más? Bien, Cristel Chávez. Así es. ¿Ya? Muy bien. Ustedes ven el mapa, ven que Inglaterra ya está conquistada. ¿Sí? Inglaterra está conquistada, allá en el norte. ¿Ven? O también ven que Mesopotamia está conquistada. Aquí están los ríos Tigris y Éufrates. Así es. Entonces, como ya se hicieron las últimas conquistas, acá está Dacia, territorio también, ¿no?, último en ser conquistado, este es el momento de máxima expansión territorial. La República no incluyó Inglaterra, no incluyó Mesopotamia ni Dacia. Entonces no puede ser la República porque acá están todos los territorios que Roma, ¿no?, tuvo en su mejor momento. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿y en qué periodo es que se logra la máxima expansión territorial? ¿En qué periodo? Con Trajano, con el emperador Trajano, ¿cierto? ¿Pero en qué periodo? En el Alto Imperio, también conocido como el Principado. ¿Ya? Por eso nos quedamos con la B, el Principado o Alto Imperio. Si colocaba acá Imperio, estaba bien, pero quise ser más preciso y coloqué Principado. Además, para confundirlo, porque algunos tal vez no recordaban que el Principado es el Alto Imperio. Y si pongo dominado, estaría mal, porque en el dominado o bajo imperio, que es la última parte, el imperio romano comenzó a perder territorios. Perdió Dacia, perdió Mesopotamia, ¿ya? Entonces, este mapa corresponde al Alto Imperio. Y hasta nos han puesto una fecha acá. Una fecha. Muy bien. Entonces tenemos el Principado, ¿ya? Y la última, el Edicto de Tesalónica, que estableció el emperador Teodosio. Teodosio, ¿ya? ¿Qué significó este edicto? Dice, el triunfo de los cristianos. Ah, será porque los cristianos en sus inicios fueron duramente perseguidos, echados a los leones, ¿no? Literalmente, ¿no?, crucificados, ¿no?, como Pedro y Pablo. Eh, pues, pero al final, el cristianismo, pues, terminó triunfando en el Imperio Romano. Muy bien, y como nos plantean Teodosio y el Edicto de Tesalónica, ¿qué marcamos? A ver, ¿qué marcamos? A ver, quiero leer un ratito. Ya tengo la respuesta. A ver, entonces, ah, muy bien, Roxana Castro, ya, muy bien, De la Cruz, ajá, esa es la clave. Muy bien, Navarro, Jordan, Romero María, ajá, Rafael, así es, ya. Bien, Chuquivilca, bien, así es, esa es la clave. Ya, muy bien, vamos a marcar la respuesta. La B, ya, la B. Así es. Algunos me han contestado la C. Los cristianos podían practicar su culto sin ser perseguidos. Es cierto, en tiempo de Teodosio, los cristianos ya no eran perseguidos, pero esto fue planteado desde años atrás, cuando gobernaba Constantino. Constantino ya había establecido esto y lo estableció con el Edicto de Milán. En el Edicto de Tesalónica no se establece eso porque esto ya existía, ya había libertad de culto. Ya los cristianos no eran perseguidos en tiempo de Teodosio. Lo que Teodosio estableció es que esa religión cristiana, que ya no era perseguida, ahora se convertía en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Ya? En el pasado, pues, los estados tenían una religión oficial. Oficialmente decían, ¿no?, que eran católicos o eran musulmanes. Pues lo mismo hizo Roma, pues.
Y esto lo hizo en efecto Teodosio con el edicto de Tesalónica. ¿Ya? Marcamos la A. Perdón, la B. La B. En la A dice, el cristianismo se fusionó con el culto romano. ¿Cómo así? O sea que, por un lado, adoran a Júpiter y por otro lado, a Jesucristo. ¿Es posible una fusión así? ¿Se puede unir una religión monoteísta que solo acepta un Dios con una religión politeísta como la de la antigua Roma? No se pueden unir. Una religión monoteísta pues no puede unirse con... En cambio, los politeístas sí pueden unirse. ¿Ya? Y tengo 1000 dioses. Y que tenga 1100 dioses, es lo mismo, ¿no? Vamos, para un monoteísta no puede. Solo uno, solo uno. Ok, muchachos. Muy bien, entonces de esa manera llegamos al final de este repaso. Ya, este material, muchachos, se lo voy a enviar por intranet, ¿ya? ¿No? Porque tal vez no han estado marcando las claves, así que se lo voy a mandar, ¿ya? Pero para las 2 de la tarde todavía, ¿ya? Para la tardecita. Muy bien, para que lo tengan en cuenta también, ¿no? Ya saben, hay que repasar todo, pero esta parte principalmente, ¿ya? Ya que las preguntas van a venir similares a las que están acá. Similares. Ahora, si ustedes quieren, también les preguntamos pues por la comunidad primitiva, Egipto, Mesopotamia y todo lo que hemos visto, si ustedes quieren. Eh, no sé por qué pienso que no van a querer. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces entramos al intranet para tomar nuestro octavo temático. A ver, falta un minuto todavía, a las 11:45 es. Y que lentamente vaya entrando a su